Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero, hoy con un asunto absolutamente divertido y muy en boga, además, muy de moda, gracias al Código Da Vinci y otras obras ejemplares. Vamos a hablar del priorato de Sion. ¿Realmente existió esa conjura? ¿Realmente existió esa custodia del linaje crístico? Bueno, pues vamos a averiguarlo con Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí vienes vestido de vendimiador a mediados del siglo XX. Sí, bueno, pensaba que quería hacer otra cosa, menos mal. Sí, más o menos, sí. Emulando, ¿no?, al artífice del priorato, que era un hombre así metido en las uvas. Sí, muy vinícola, sí. Muy vinícola. Y, hombre, vinícola no, pero enólogo, bueno, tremendo. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjate, qué cosa y qué jugo ha dado el priorato, ¿eh? Aquí estoy yo falsificando documentos medievales, a todo falsificar. O sea, tú traes vinos, pero del priorato, esos son los buenos. Ahora empieza a estar de moda, ¿eh? No creas. Bueno, pues... La extensión de las denominaciones de origen en los últimos años. Sí. Bueno, pues aquí nos enfrentamos, Carlos, a un asunto absolutamente falso, pero que todos se empeñaron en que fuera cierto, ¿no? Porque era tan hermoso, ¿verdad? Sí, es tan hermoso. Es tan hermoso porque... ¿Y por qué digo es? Pues porque es la leyenda urbana más perfecta de la historia. Es imposible ya de destruir. El otro día me recuerdo que hablaba con Jesús y también hace poco con prácticamente la totalidad de los escritores de estos temas, que hablábamos precisamente del priorato de Sion y comentábamos que realmente cuando Verguier escribió su libro, me refiero al gran famoso de la rebelión de los brujos, no sabía la que iba a montar en el mundo, porque en las páginas enormes, porque hay varias versiones, según las ediciones tiene más o menos páginas, es un libro bastante gordo, y es un libro que prácticamente cada página ha sido copiada hasta la saciedad sin investigar nadie las fuentes, lo cual ha generado un antes y un después de que lo que dijera Verguier. Sí. Entonces, eso ha generado un problema gigantesco, y es que hay una cierta estructura de lo que hoy consideramos el mundo del misterio, que nació en todos sus casos entre los años 1945, 46 y 1958, 59, es decir, esos 10, 15 años, que lo que construyeron ahí es ya indestructible. Pero, así como en ciertos casos se ha podido ir desmontando uno a uno los mitos o las leyendas, independientemente de que luego la gente siga empecinada en creerlas o no, como es el caso del experimento de Filadelfia, el de las Bermudas, como las ideas de Däniken. Pero de Däniken es distinto, pero de Däniken eran interpretaciones personales suyas y quedaba más claro. Es decir, no hay que desmontar el mito de que las pistas de Nazca no fueran aeropuertos, es que es evidente, entonces basta con decir que era una teoría de Däniken. Pero aquí es peor. Es decir, aquí es peor porque los autores lo disfrazaron de una leyenda real. Es decir, con lo cual era muy difícil desmontarlo, dado que, como hay una cierta vagancia en la investigación, nadie iba a la fuente original a decir, bueno, vamos a ver, si hay unos señores que dicen que había una sociedad secreta que duró siglos, que se llamaba el Priorato de Sion y que guardaba un gran secreto, ¿dónde está el primer documento? Ni uno. Yo me acuerdo, pues a principios de los 90, creo que fue este asunto, 92, 93, yo era muy joven, claro, Jesús, tú también, ¿eh? Tú también. Y hubo un juicio y todo. Hubo un juicio y se desmontó todo lo del priorato de Sion, y a pesar de eso, la gente decía, sí, pero... Claro, esto es lo sorprendente, por eso lo hemos traído hoy como monográfico, porque a pesar de todo, a pesar de que ese juicio fue en el año 93, a pesar de que en Francia y en otros países se sabe que esto fue todo un fraude, que fue una falsificación, incluso que fueron engañados los propios autores del Enigma Sagrado, que fue también ese libro clave, ¿no?, ese libro de revelación, el que luego se basó Dan Brown, ¿no?, para su Código Da Vinci. A pesar de todo eso, en España nos ha llegado tarde la información, hasta el punto de que yo he visto libros recientes, ¿no?, de hace un año, hace 2 años, donde todavía se sigue manteniendo que el priorato de Sion es real, que existió incluso con toda su genealogía, como incluso esos 2 prioratos de Sion, el primero que surge con la primera cruzada y el último con esos dossiers secretos del año 1956 que aparecen en la Biblioteca Nacional de París. En fin, toda la lista, una vez más, de los grandes maestres, incluido Leonardo da Vinci, Botticelli, se siguen repitiendo una y otra vez, diciendo que son los portadores de ese secreto, que no es ni más ni menos que la sangre real, es decir, que ya incluso descifran la etimología del grial. Es decir, cantidad de cosas que son fascinantes por un lado, pero es verdad, como decía Carlos, una leyenda urbana perfecta, porque se hunde en la Edad Media, implica a los templarios, hay sociedades secretas, hay ritos, hay, bueno, pues el Santo Grial, hay descendencia, está Jesús de Nazaret por medio, ¿no?, como protagonista oculto de toda esta historia, está ese nuevo rey de Francia que es el que quieren instaurar, pues siguiendo esa genealogía que incluso a través de los merovingios pues estarían defendiendo ese secreto que sería el linaje crístico. Es decir, hay tantos elementos que le sirvió muy bien a Dan Brown, pero Dan Brown
fíjate que esto es una lanza que parto a su favor, creo que él no sabía cuando escribe el libro que todo era una falsedad. Él se basa en el Enigma Sagrado y los autores del Enigma Sagrado más tarde se dieron cuenta que habían sido engañados por un señor, que es un poco el artífice de toda esta historia, que se llama Pierre Plantard. Pierre Plantard, estamos hablando del primer Priorato de Sion, como tú decías, año 1095, ¿no? Sí. Pues cuando los orígenes de la primera cruzada. ¿Y cómo se enlaza con el segundo que aparece en 1956? Veamos cómo nace la historia primero, porque es que es fundamental contar cómo surge ese priorato. En 1956 hay una reunión en Francia entre un grupo de amigos que, dirigidos por, no por Pierre Plantard, sino por André Bonhomme, deciden crear una asociación, para divertida, de carácter cultural, en cierto modo histórico, que toma su nombre de un pequeño montecito que existe en la localidad francesa en la que lo hacen, que se llama Col de Mont-Sion, la cota del monte de Sion, que no tiene nada que ver con el monte de Sion de Jerusalén, que sería el que en teoría tendría que haber dado el nombre a la sociedad. Bueno, en esta sociedad, que por cierto se registra como sociedad en el registro francés, o sea, es el primer momento en el que aparece, Plantard dice que ha descubierto unos dosieres secretos en la Biblioteca Nacional de París, que por cierto no ha visto nunca nadie, por decir razón que no existen, en los cuales existe las trazas o los restos que le permiten llegar a la conclusión de que en el año 1099, después de la conquista de Jerusalén, Godofredo de Bouillon creó una orden de caballería que en principio además formaba parte del temple. Bueno, no es que formaba parte del temple, sino que 5 de los fundadores del temple formaban parte de este priorato. Bueno, era anterior, realmente. Claro, en realidad es anterior al temple, pero 5 de los caballeros templarios forman parte de los 5 fundadores. Una organización prototemplaria. Exacto. Y que de hecho, en realidad, el temple se configura como una especie de brazo armado del priorato de Sion, hasta que después de la batalla de los Cuernos de Hattin, en 1188, los grandes líderes del priorato culpan a Gerardo de Ridefort, al malo, por cierto, de la película de Ridley Scott, El Reino de los Cielos, le culpan de la derrota, cosa que es verdad, fue el gran culpable de la derrota de Hattin, y de la pérdida de Jerusalén. Y a partir de entonces, las órdenes siguen dos caminos separados. ¿Qué es lo que utiliza Plantard en su fantástica fantasía para explicar por qué de uno existen trazas históricas documentadas, el temple, y del otro no? Bueno, el éxito absoluto de Plantard es que todo lo que él cita es real. Es decir, son personajes, lugares, sitios y encuentros o entornos que existieron de verdad o que se pueden seguir mediante documentos. Pero toda la construcción que justificaría el movimiento de esas personas, una especie de vida oculta, es falso. Es decir, hace un juego magnífico que cuando, por cierto, lo hace en 1956, no era consciente todavía, ni muchísimo menos, de lo que iba a venir detrás. El gran problema del priorato de Sion no es tanto la invención, sino cómo luego Pierre Plantard, porque no fue el caso de André Bonhomme, como luego veremos, él se retractó y además hizo una denuncia pública de lo que había ocurrido. Por cierto, Plantard acabó en la cárcel por fraude y falsificación de documentos. Y llegó a decir que era descendiente de Jacques de Molay, ¿no? Sí, porque es que él pierde Plantard el D en la partícula de nobiliaria francesa, se la colocó mucho después, no la tenía. Y lo de Sinclair también. Y lo de Sinclair igual, se añadió Sinclair cuando se dio cuenta que los antiguos soberanos de las horcadas, que sí tienen detrás, eso sí que es verdad, que sí que tienen documentado detrás una historia mítica, extraña y legendaria que les vincularía a ciertos elementos de Tierra Santa, podían servir de tirón para poder aprovechar lo que luego acabó en libros, que esos sí son libros documentados históricamente mucho mejores, como por ejemplo La Espada y el Grial y otros. Es decir, ahí él vio que había una gran oportunidad y se añadió la partícula D al Plantard y luego Sinclair. Entonces esto de Pierre Plantard es un divertimento ocioso que surge y que llega a creérselo incluso, ¿no? O llega a hacer que la gente se lo crea, ¿no? Sí, bueno, empieza como dado una el entusiasmo. Sí, claro, yo creo que en un principio ellos mismos no son conscientes de la repercusión que iba a tener. Lo que pasa es que se van emocionando. Se van emocionando y Pierre Plantard empieza a falsificar manuscritos medievales, que de ahí dice todo el tinglado, o sea que no es un juego inocente. Plantard dio a entender que había obtenido esos documentos del mismísimo Berenguer Saunier, que los había depositado allí en París y él los había recogido, claro, ¿no? Es que él hábilmente mezcla historias reales con historias que no lo son. Berenguer Saunier existió, en fin, el párroco encontró unos documentos secretos en Rennes le Château, o sea que todo eso es cierto. Para que lo que no sabemos es realmente lo que llegó exactamente a descifrar para que tuviera esa riqueza súbita. Entonces, eso, como esa historia la conocía muy bien Pierre Plantard, él dice que esos documentos los tiene. Entonces, a partir de ahí, ya digo, mezclando elementos reales, elementos históricos con fantasía suya, pues engaña al primer artífice de toda esta historia, que es Gerard de Sète.
Gerard de Sèvres, antes de los autores del Enigma Sagrado, fue el que se cree a pies juntillas toda esta historia, y de hecho pues se sabe que hay toda una intencionalidad económica alrededor de esto. Gerard de Sèvres se lo cree, los derechos de autor en parte pues tienen que ir no tanto a Pierre Plantard, sino a uno de sus amigos, a Cheris, que es el que también está en todo el tinglao y uno de los principales fundadores, ¿no?, de este priorato de Sion, y ahí surge un poco los indicios que hacen sospechar en un principio a ciertos periodistas que aquí hay algo oculto antes de que llegue ese famoso juicio del año 93, es cuando se decide todo. ¿Por qué? Si estamos hablando de que Pierre Plantard es el principal impulsor, a pesar de que el presidente pues era como un hombre de paja, ¿no? Y pues incluso se retractó, además. Se retractó, no quiso saber nada de Pierre Plantard porque también se sintió engañado. Pero hay como una serie de indicios importantes. Es decir, estamos hablando de una asociación que se crea en el año 1956, ¿de acuerdo? Ahí es cuando surgen estos documentos en la Biblioteca Nacional de París, que él los coloca anteriormente, evidentemente, o sea que ya había perpetrado un poco este engaño. Y lo que primero empieza a notar como una cierta anomalía a los periodistas, que claro, empiezan a indagar, es el pasado criminal de Pierre Plantard. El pasado criminal es que estuvo 2 veces en la cárcel, una por estafa y malversación. En el año 1953 cumple 6 meses de condena por este delito. Pero es que hay otro delito que no han querido revelar algunas fuentes, pero que sí lo sabemos nosotros, que él estuvo en 1956 cumpliendo una condena de 12 meses por corrupción de menores. Es decir, estamos hablando de un pasado muy poco honesto para alguien que dice ser el gran maestre del priorato de Sion, que es ni más ni menos que todo un linaje crístico, para reponer a un descendiente de la dinastía davídica, es decir, de Jesús de Nazaret y María Magdalena, en el trono de Francia. Fíjate qué elemento. Corrupto, estafador, sí, pedófilo. Sí, la condena está firmada por la corte de Saint-Julien en Genevois, y es verdad, él estuvo en la cárcel 2 veces. El problema grave es que Plantard, que era un hombre astuto y listo, porque realmente, es decir, supo escaparse muy bien de él. Él supo aprovecharse muy bien de la cantidad de gente que era interesada en creer que lo que él decía era verdad. Es decir, jugó muy bien con un sentimiento colectivo de deseo de que eso fuera cierto. Realmente ese ha sido el éxito del libro de Dan Brown. Es decir, que hay mucha gente que le daría una enorme ilusión el pensar, bueno, qué bonito sería que todo esto pudiera ocultar de verdad una trama oculta que se ha podido mover a lo largo de los siglos. Realmente es lo que decía alguien, es que la historia es mucho más simple y mucho más sencilla de lo que muchas veces nos queremos poner a pensar, y lo que es muchas veces bonito e interesante, hay que trabajar y currar para descubrirlo. Entonces es mucho más fácil algo así, por eso lo de ponerse luego el Sinclair, el Agnès L.D., o el contactar con los grupos legitimistas franceses, a los que siempre les da mucha ilusión el pensar que en el fin de los tiempos se le ha reservado un espacio a un monarca universal, que qué casualidad será francés. Será francés, sí, porque Luis Alfonso no tiene... No tiene mucha pinta. No tiene mucha pinta. Bueno, pues aquí tenemos este gran enigma que quedó, por supuesto, ampliamente resuelto a principios de los 90, en el siglo XX, Pierre Plantard, pero sepamos algo más de este personaje. ¿Qué ocurre después del juicio? ¿Qué ocurre? Pues vamos a ver, vamos a, si quieres, un poco seguir por orden, un poco este pasado que tenía Pierre Plantard, pues para darnos cuenta de ante qué pájaro nos estamos encontrando, ¿no? Para saber un poco, pues eso, sus intenciones. Sus intenciones, ya digo, desde el año 56 ya tenía este pasado criminal que acabo de comentar, pero en el año 1971 surgen unos conflictos económicos por los derechos de autor de Gerard de Sèvres, y en concreto no Pierre de Plantard, pero su amigo, que es Philippe de Cheris, que es pues el socio suyo en este fraude. Entonces, a partir de ahí surgen ya unas desavenencias donde se ve claramente la intencionalidad. Es decir, aquí hay dinero por medio, él dio una historia y Gerard de Sèvres, pues bueno, gana el dinero que ganara pues con sus derechos de autor, con los libros que él publica, y entonces empieza a haber conflictos que salen en la prensa y que también empiezan a destapar un poco ese pasado tumultuoso de Pierre Plantard y de Philippe de Cheris en concreto. En el 75 es cuando él sigue con toda la historia y se cambia, bueno, se añade, mejor dicho, su apellido, Pierre de Plantard, de Sinclair, por lo de las condiciones de las horcadas que acaba de comentar Carlos, y en el año 93, o sea, entre medias, pues lógicamente, él era gran maestre, aparece y desaparece, es decir, hay como distintos intervalos en el priorato de Sion, y en el año 93 es donde se destapa todo, importante, ¿no? Porque en ese proceso judicial que está instruido por Thierry Jean-Pierre, es uno de los jueces estrellas, ¿no? Un poco como nuestro Garzón en España, hasta el punto de que ahora mismo Thierry Jean-Pierre es un eurodiputado. Es decir, es una persona con prestigio, una persona
que no fue directamente a por Pierre Plantard, sino que fue a por uno de los... Pierre Pelat. Claro, uno de los hombres importantes, además, hombre de confianza de Mitterrand, que era Roger Patrick Pelat. Que había muerto, ¿no? Para cuando fue el juicio en Rennes. No, todavía no. Estaba vivo. Exactamente. Lo que pasa es que Pelat, que ya digo que le estaban acusando por un asunto de corrupción, empiezan a tirar del hilo y se dan cuenta de que Pelat, entre los muchos cargos que tenía, era también gran maestre del priorato de Sion. Entonces, claro, él dice que no, que gran maestre no es nada, que le llamen a Pierre Plantard. Llaman a este proceso estrella, ¿no? ¿Cuántos socios se supone que llegó a tener el priorato de Sion? No se sabe muy bien, se habla de 15.000. No sé hasta qué punto es cierto, porque ya digo que muchos datos venían directamente... Hay un problema, como ya Pierre Plantard dejó, por decir manera, como si cada muchas cosas, dejó el priorato un tiempo, que es cuando se supone que Pelat fue el encargado del gran maestre, que le había nombrado, por cierto, Plantard, porque era un hombre... Es decir, el problema de Plantard es que cuando el juez, cuando Thierry Jean-Pierre ordena el registro de la casa de Plantard, se encuentra un montón de documentos, entre otros, que es que Plantard, aparte que se considera el rey legítimo de Francia, falsificado un documento, por supuesto, se ha dedicado a dar cargos. Había nombrado condes, prioratos, bailíos. Esto era como lo del Palmar. Entonces, claro, si realmente no tenía... De hecho, el juez se lo toma a broma. De hecho, le amonestó como diciendo que, hombre, que se riera un poquito más la justicia de Francia y que haga cosas más serias. Porque es que, claro, realmente les parecía algo patético. Claro, el efecto demoledor no fue solo la sentencia, para la sentencia básicamente corrupción de temas financieros, sino que todo esto que en Francia se tuvo un gran eco en la prensa, porque al final, como le jorobaba un mito muy bonito, fue seguido luego, y eso fue lo que tuvo un efecto demoledor en el mundo entero por el alcance que tiene, por un programa de la BBC en el año 96. Que ahí es donde se volvió a reproducir todo lo que se ha dicho al juicio, pero se llevó a Andrés Bonhomme, que entonces ya era muy mayor, y que contó, porque me parece que muere en el 2002, Plantard. No, en el 2000, en febrero del 2000. Y bueno, pues el caso es que Bonhomme dice a la BBC que en realidad que todo fue un fraude. Es el que cuenta en realidad cómo se lo inventaron, cómo idearon toda esta leyenda, cómo Plantard los manipuló para borrarse, y cómo, sorprendentemente, todo había tenido éxito. Y la verdad es que, claro, ellos lo que pensaban es que en realidad nunca pensaron que pudiera salir tan bien. Y claro, si no hubieran hecho el negocio de su vida. Vamos a comentar, vamos a explicar a nuestros oyentes, después del juicio, ¿qué ocurrió? ¿Qué sentencia hubo? Vamos a ver, en principio la sentencia era para Roger Patrick Pelat. El colaborador de Mitterrand. Sí, exactamente, uno de esos amigos el gran maestro, en realidad. Queda muy mal, bueno, ya te digo, van tirando del hilo y por supuesto pues aparece Pierre Plantard pues como otro de esos hombres que tiene ese oscuro pasado y dice, bueno, ¿qué pinta Plantard con Pelat? Al final pues pintaba pues esa unión con el priorato de Sion. Claro, cuando le mandan a declarar, que hay más o menos unas 48 horas de declaraciones, él confiesa todo. Él empieza a ver una cárcel inminente, ya tenía ese pasado un poco ignominioso, y él es cuando declara que todo ha sido una invención, que el priorato de Sion se lo inventó él de cabo a rabo, es decir, sale todo a relucir, desiste de todas las actividades relacionadas con la promoción del priorato de Sion, dice que ya a partir de ese momento, es decir, oficialmente desaparece el priorato de Sion en el año 1993, y a partir de ese momento, abochornado, humillado, vive en el anonimato hasta que muere el 3 de febrero del 2000. Entre medias está eso que acaba de comentar Carlos. Es decir, hay un programa de la BBC inglesa cuyo productor importante es Henry Lincoln. Henry Lincoln es uno de los 3 autores del Enigma Sagrado. Ya sabéis que lo escribe Michel Bagnen, sí. Michael Bagnen, Richard Leigh y Henry Lincoln. Y Lincoln parece el más cabreado de los 3. Exactamente. Y fijaros que hay una segunda parte del Enigma Sagrado que es el legado mesiánico. El legado mesiánico no lo firman los 3. Hay uno que ya está fuera. Es decir, Henry Lincoln ya se da cuenta de la tumadera de pelo que han tenido los 3 por parte de Pierre Plantard y de Philippe de Cheris. Y es el que empieza a indagar, a sacar pruebas, a sacar testimonios en el año 1996. Es el primero que se desmarca. Claro, porque ella sabe cómo había sido ese proceso judicial que había habido en Francia 3 años antes. Es decir, es como si él quisiera ya desligarse pues un poco pues la tomadura de pelo de ese bochorno que él tuvo que pasar por aquel libro, pero sin embargo sus compañeros no. Ellos dicen que a pesar de todo hay algo real, que hay una especie de conspiración donde Pierre Plantard posiblemente pues fuera un farsante, pero que sería una pieza más de este ajedrez cósmico, etcétera, etcétera. Y Henry Lincoln es el que yo creo que ya de una forma definitiva en aquel famoso documental él deja claro
que era una falsedad, que no hay ningún documento anterior al año 56 que se pruebe la existencia del priorato de Sion, y por supuesto pues no tenía nada que ver pues con toda esa genealogía fantasmagórica que se había inventado Pierre de Planta. Así que serían como los dos hitos fundamentales y definitivos, cosa que en España parece que no nos llegamos a enterar hasta hace muy poquito, cuando en el año 96... Bueno, yo creo que hay que enterarse todavía hoy. Claro, pero por eso digo que todavía sigan existiendo libros de estas características. Por fortuna sí hay dos, por lo menos que yo tengo en España, donde se habla claramente de el montaje que supuso todo el priorato de Sion. Uno es el que escribió Luis Martínez Otero, que se llama El priorato de Sion, y otro, de reciente aparición, el de Carlos Cajigal y Alfredo Ros, que se llama El grial secreto de los merovingios, donde en alguno de sus capítulos se dice claramente todo esto que estamos contando, y donde también quedan un poco estupefactos ante la reiteración, ya no digo por internet, sino también por libros y artículos actuales, de que se sigan produciendo los mismos errores y que todo esto que estamos comentando es como si cayera en saco roto, y todavía hay personas, pero que creen a pies juntillas, que todo lo que se cuenta del priorato de Sion es cierto y que Leonardo da Vinci, entre otros, fue uno de los grandes maestros. Sí, esa es otra. Y claro, a ver cómo explicas a la gente que las desconexiones temporales son tan abrumadoras que, claro, desde Jesús de Nazaret y María Magdalena hasta los merovingios, pues hay un trecho de 5 siglos, ¿no? Sí, pero además de 5 siglos muy tumultuosos, ¿no? El problema fundamental es saber cómo se lo explicas a los millones de lectores de Dan Brown. Esa es la cuestión. Claro. La verdad es que, en cierto modo, y Lincoln le tiene que tener un cabrero a que se le sube por las paredes, el daño es irreparable, porque es más fácil que lean Dan Brown a que vean el documental suyo en la BBC. El hecho cierto es que para mí se ha configurado como la leyenda urbana perfecta, porque cualquier cosa, por pequeña que sea, que le dé un mínimo viso de realidad, es seguida de manera fanática por millones de personas. Creo que Lincoln, y recogida en decenas de libros. Bueno, Lincoln llegó a comentar que hacer este programa para la BBC había sido para él casi como un exorcismo, ¿no? Pero es inútil, porque por ejemplo estaba pensando que yo hoy, al comprar el periódico, me he encontrado en el kiosco El Enigma Sagrado, reeditado para vender en kioscos dentro de una serie de enigmas históricos. ¡De enigmas históricos! Toma ya, ¿eh? Sí. Toma ya. Bueno, pues, además incluso hubo hasta plagios también. Fíjate que cuando salió todo aquel juicio, y sobre todo cuando ciertos periodistas intentaron indagar, Pierre Plantard ni siquiera fue original en sus planteamientos a la hora de falsificar aquellos documentos. Incluso también se le acusa de plagio y parece que está demostrado. De hecho, solo cuento un caso con la historia de Dagoberto II, ya sabes, pues en fin, ese famoso último merovingio, ¿no? Sí. Que también se lo inventó, en definitiva, y que aparece en otros documentos que surgen en el año 1965. Bueno, pues esas genealogías están atribuidas a un periodista, a un historiador que era Henri Lobineau, y realmente lo que hizo Plantard fue un plagio de un artículo que publicó Henri Lobineau en el año 1970 en la revista Le Cahiers de l'Histoire. Es decir, claramente se demostró que ni siquiera se lo tuvo que inventar, sino que aquellas genealogías que no tienen nada que ver, por supuesto, con esto, sino unas genealogías de los merovingios que él había hecho, las reutilizó y luego, claro, las cambió un poco el contexto para intentar demostrar que todo esto que estaba contando, estos nuevos documentos que habían aparecido en el año 65, tenía que ver pues con todo este linaje y con toda esta sangre real. Ojo, no quiere decir que toda la teoría de la sangre real entendida como grial, como la etimología, tenga que ver con todo esto y que sea una falsificación, porque ya sabéis que hay libros que están basados exclusivamente en esta acepción. Pero bueno, por lo menos todo lo que tenga que ver con el priorato de Sion, yo creo que es bueno que por lo menos en este monográfico quede claro una vez por todas que no tiene ningún tipo de verosimilitud. Y vamos a ver que el último merovingio fue Chilerico III y que murió en un monasterio en el año 753 sin enterarse de nada, que le habían dado un golpe de estado, Melenudo él y Holgazán él, le habían dado un golpe de estado los mayordomos palatinos, aquellos que fundaron una cosita llamada carolingios. Bueno, pues es que a veces la historia es tan sencilla, pero además mucho más interesante, porque aparte de que la historia de los merovingios es hasta divertida por aquellos crímenes que tienen entre ellos, traiciones, que es algo sorprendente. Sí, lo fascinante es el proceso de los mayordomos palatinos. Iba a decir que, vamos, ya el hecho de intentar reconstruirles una historia mítica, o sea, que arranca los tiempos de Jesucristo, es como de broma, porque probablemente alguno hubiera muerto atravesado por un puñal. Hombre, eso se hubiera desaparecido. Lo de Clodoveo, era algo terrorífico. Bueno, lo de Clodoveo, si los godos parecían buenas personas, con ellos. Exactamente, la batalla de Buil, 507. Fíjate el pobre Alarico II cómo acabó. Sí, ¿no? Bueno, o incluso casos, fíjate cómo acabó Brunequilda. La reina visigoda de los francos por matrimonio, que se convirtió en una verdadera psicópata salvaje, dominando Francia entera durante generaciones. Una cosa tremenda. Lo más interesante de los merovingios es Clotilde, que era una burgundia fantástica, que se casó con Clodoveo y que animó, en compañía de alguna santa que otra, a Clodoveo a convertirse al catolicismo.
catolicismo. Sí, esa conversión probablemente creó Francia, eso es cierto. Exactamente, ahí se fundó Francia oficialmente. Sí, bueno, que luego fue Francia, ¿verdad? Claro, claro, eso es lo interesante. Pero sí es verdad que es... Pero claro, esto no vende, ¿no? No, esto no vende, pero además, bueno, deja ser curioso porque Clotilde parece que le estuvo diciendo siempre que todas las victorias que estaba consiguiendo Rodrigo I, pues era por Dios, ¿no? Entonces, claro, pues, Santa Genoveva y... que a él, que prácticamente sus méritos, pues eran como mínimos. Derrotar a los alamanes y a los visigodos en el sur. Como era una acción directa de Dios, pues bueno, pues al final parece que sirvió para que se convirtiera al catolicismo, ¿no? O sea, que le quitó todo mérito. Pues ya hemos contado cosas sobre el priorato de Sion, aunque ya sé perfectamente que dentro de un mes o dos llegará la pregunta: ¿realmente existió el priorato de Sion? Gracias, Carlos. Gracias, Jesús. De nada.